Saludos americanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Espaillananita y venciendo los apagones que desde las 4 de la mañana nos ha estado dando desde sur y los tapones que nos está dando en todas las principales avenidas. Los agentes que antes se llamaron AMET hemos hecho el empeño de estar presentes para poder colocar el recuento de la historia de esta crisis política que está caminando claramente el trayecto de la traición a la soberanía de la República. Pues hicimos, como ustedes ven, aquí están documentos. Todavía nos faltan porque tenemos el informe que rindió la misión jesuita en la frontera, que estuvo allí desde 1936 hasta 1954, si la memoria no me engaña, la fecha en que se cerró. Y ese informe de la misión jesuita dice que ahí no hubo un solo muerto en ese periodo. Y por ahí debemos comenzar porque la historia se escribe así. Pero nosotros hemos venido con todo lo que se ha escrito. ¿Por qué? Porque usted coge la prensa de hoy y aparte de que dice que crece en Haití violencia, sobre todo contra las mujeres, aquí dice en primera plana, amnistía. Dice que aquí hay la apatridia de esa presencia haitiana en la República. Pero esa es la música que nos llegó por Gonzalo Vargas Llosa 8 días después del terremoto que fabricó la tecnología de Estados Unidos de acuerdo con la denuncia que hizo Rusia en su momento. Dice que ese terremoto no fue la naturaleza, eso fue la plutocracia de los Estados Unidos, usando la tecnología que se llama HAARP, y que eso tenía el propósito de lo que hizo, abrir la frontera y llenar el país de gente que venía buscando auxilio, pero que no eran refugiados, porque Gonzalo Vargas Llosa, que vino a nombre de ACNUR, y la acusación de apatridia, ACNUR era la unidad de auxilio instituida por Naciones Unidas para ir en los casos de refugiados de guerra y refugiados de persecuciones de tipo político, religioso y étnico, lo cual no era el caso de ninguna manera con los refugiados que habían venido refugiándose del terremoto que había sido causado para permitirle precisamente recurrir a la humanidad del pueblo dominicano para llenarnos de haitianos acá buscando auxilio. Bueno, pues aquí se quedaron porque para eso es que venían indocumentados. Ahora, fíjense que apatridia, ¿qué quiere decir apatridia? Eso quiere decir una persona que no tiene patria. Y no tiene patria el que nace en un país y no se le da registro de que ha nacido y de que es esa persona, cómo se llama y quiénes fueron sus padres. En Haití nunca ha existido un registro civil y eso tiene un propósito que tiene largo plazo, pero vamos a verlo en el orden en que se ha ido conociendo.
Aquí tenemos esto es una traducción que hizo Manuel Núñez del editorial de Le Nouvelliste, que es una publicación en la que se recoge las posiciones de la dirección política y económica de Haití. ¿Qué dice aquí? Le Nouvelliste plantea una migración masiva. El diario plantea la salida de entre 50 a 200.000 haitianos cada año. El influyente periódico dice que en Haití el futuro está bloqueado. Los haitianos cruzan la frontera, salen por mar o por avión, buscan un país con más clemencia económica. Bien, pero esto es de el 2005, perdón, esto es del 2014, hace 4 años. Abandonar Haití en viaje organizado para desactivar la bomba demográfica. Texto traducido por Manuel Núñez. Y aquí está. Mayo del 2014. Pero ¿creen ustedes que esa idea de sacar de Haití a los haitianos y mandarlos para afuera sin documentos y sin constancia de que han nacido en Haití y por tanto sin la posibilidad de retornar a su país en ningún momento posterior como ciudadanos y reclamar derechos? Porque bueno, pues no soy haitiano. Eso decía Martelly cuando iban los haitianos que se devolvían desde aquí, se les enviaban de vuelta a su país y en la frontera él los rechazaba y decía que le probaran que eran haitianos. ¿Cómo podía probarse que eran haitianos excepto que hablaban haitiano, hablaban creol y su fisonomía decían que eran haitianos y además ellos decían que eran haitianos y reclamaban que habían nacido en Haití? Pero todo eso se ha estado usando. Pero quiero probar ahora que eso tiene un trasfondo, porque yo quiero corregir lo que puede estar haciendo las orientaciones que provienen tanto de Manuel Núñez, que tienen un crédito como historiador y escritor bien ganado, y Pelegrín Castillo, cuyas voces deberían estar mejor orientadas precisamente por la autoridad que tienen. La tónica que tienen sus últimas intervenciones dan la impresión de que la República Dominicana está bajo una iniciativa haitiana, si estamos siendo agredidos por Haití. Esa no es la verdad. Haití está siendo usado contra la República Dominicana por poderes fácticos de la geopolítica que están muy, muy lejos de Puerto Príncipe. Estoy hablando de todos los banqueros judíos que operaban desde Wall Street y que se fueron a China y que desde China han estado incursionando en nuevas relaciones económicas con Latinoamérica, pero desde China. ¿Cuál es el origen
esa expulsión de los nacionales de Haití que Le Nouvelliste resucita en el 2014. Pues este informe, Misión en Haití, esto data de 1949. Julio exactamente, para la edición de esto fue hecha en Lake Success, New York, en julio de 1949. Y aquí, si usted se lee el informe, encuentra que la misión, en vista de la imposibilidad de hacer crecer la economía de Haití a la par con su crecimiento demográfico, entonces recomendaba sacar de Haití el exceso demográfico, sacarlo sin retorno, familias enteras de la sobrepoblación rural. Eso fue no una idea haitiana, fue una idea de la Misión de Naciones Unidas de 1949, resucitada en el 2014, desde luego, pero nacida de la intervención de Naciones Unidas. Y detrás de eso vienen otras cosas, porque cuando se retomó el proyecto de la fusión, se hicieron muchas cosas. Aquí está, por ejemplo, el informe de Jacques Attali. Esto es República Dominicana 2010-2020. Ese es el periodo que cubre la propuesta. Y este informe pues, fue rendido en el 2008. Y costó $1 millón, que lo pagó Leonel Fernández a Jacques Attali, para rendir un informe que en su parte de recomendaciones habla de la conveniencia de un mercado unificado de 21 millones de consumidores para la actividad económica. Un mercado unificado de 21 millones de consumidores. ¿Y de dónde iban a salir los 21 millones de consumidores? Bueno, pues de la fusión de Haití y República Dominicana. Esto es, aquí está la fecha del informe, noviembre del 2010. Pero en el 2010 se hizo la Constitución, que se modificó en el 15 para poder colar la reelección de Danilo Medina, violando la Constitución. O sea que en el 2010, en enero, nosotros paríamos la Constitución, que todavía está vigente en sus términos, de la República, obra de Leonel Fernández. En el 2010 también hicimos nosotros un censo de población, con la peculiaridad de que los que estaban haciendo los que estaban llevando a cabo las tareas de levantar la información en la población tenían instrucciones de no contar a los haitianos. Eso fue obra de Leonel Fernández también, en el 2010. En el 2010 pasaron muchas cosas. ¿Por qué? Porque descubrimos que en el 2010
se redactó esto que está aquí. Plantea una unión económica y monetaria Haití y República Dominicana. Esto se circuló en el 2017, pero realmente se está haciendo eco de este informe, el informe número 5241 de un técnico del Banco Mundial, que plantea la unión monetaria y económica de la República Dominicana con Haití en el 2010. En el 2010 pasaron muchas cosas. La carátula del informe hecho en inglés está aquí. Till geography do us apart. Y allí se ve el símbolo de Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Que no... Ahí está. Pero que se vea aquí, en esta esquina, el símbolo del Banco Mundial. Es decir, nosotros hemos estado, bueno, hay que recordar que en su momento, en 1994, cuando le recortaron a Balaguer 2 años, él denunció que estábamos bajo unas presiones para influir en la política de la República Dominicana con respecto a Haití, que había una fusión contemplada en un documento, en un préstamo, concretamente, y Balaguer le reclamaba al Congreso que cómo se habían ellos dejado pasar que en la enmienda a esa documentación de ese préstamo había una cláusula que decía que los términos que contenía se harían valer no obstante que la República estuviera sometida a la fusión con otro país. Y la intención claramente de dejarnos a nosotros atados a las cláusulas de ese contrato, si estábamos en una fusión con otro país, ¿cuál país iba a ser ese? ¿Con Cuba, con México? No, era con Haití. Entonces, nosotros hemos estado bajo esa presión. Y yo creo que se desorienta a los dominicanos cuando se nos dice que estamos frente a una iniciativa haitiana. Bueno, los haitianos vienen aquí encantados de la vida. Ahí hay una crónica que dice que ya ni siquiera se quedan aquí, sino que nos usan como plataforma para ir a otros países. Pero definitivamente nosotros, y yo he querido traer todo esto, y el último testimonio es este otro documento. El informe del CSIS. Está convirtiéndose la República Dominicana en un país unipartidista, es decir, una dictadura de partido.
Esto es del CSIS, el Center of Strategic International Studies of Washington, nada menos. El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington. Y es un informe de diciembre del 2013 y vino acompañado de un artículo de Roger Noriega, que venía de ser secretario adjunto para Latinoamérica del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y denunciaba lo mismo, se hacía eco de este informe y decía entonces que había una restricción a los haitianos o de los de ascendencia haitiana, que no se les permitía votar, a pesar de que ellos venían tradicionalmente votando por un PRD encabezado por un destacado haitiano que se llamó José Francisco Peña Gómez. Pero Peña Gómez nunca reconoció que él era haitiano. Pero Roger Noriega decía eso. Pero es la verdad también. De modo que los haitianos, con el artículo 11 de su constitución, y eso hacía de Peña Gómez haitiano, donde quiera que nacieran hijos de haitianos, eran haitianos. De modo que no hay tal apatría, a pesar de la amnistía. Y yo creo que nosotros deberíamos buscar un buen abogado, ponerle una demanda a Amnistía Internacional por estar levantando falsos testimonios contra la República. Pero bueno, eso depende de que haya iniciativa. Les saludo Leopoldo Espaillananita. Hasta luego.